Antes de comenzar, necesito advertirte. Esta historia contiene temas emocionales maduros. Trata sobre el duelo, la soledad, la identidad, la traición y ese tipo de decisiones que pueden cambiar una vida para siempre. Si esto te incomoda, quizá quieras dejar de ver ahora, porque lo que pasó después de que mi hijo se fue algo que jamás vi venir. Pensé que perderlo era lo peor que podía pasarme. Me equivoqué. La peor parte vino después. El silencio. Ese tipo de silencio que no solo llena una habitación, llena tu pecho, presiona tus costillas, se sienta en la silla vacía al otro lado de la mesa y te desafía a mirarlo. Y entonces, ella volvió a mi vida. Pensé que solo estaba tratando de ayudar. Pensé que solo estaba siendo una amiga. Nunca imaginé que se convertiría en la única persona que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. Y al final de esta historia, tuve que elegir entre la vida que conocía y la mujer en la que me estaba convirtiendo. Quédate conmigo, porque aquí fue donde todo cambió. La casa nunca se había sentido tan silenciosa, ni siquiera después de mi divorcio, ni siquiera después de las peores noches de mi matrimonio. Esto era diferente. Este silencio tenía peso. Cada habitación cargaba recuerdos. La cocina todavía olía ligeramente a café y pan tostado. El pasillo aún parecía guardar el eco de unos pasos que ya no estaban. Me encontraba parada frente a su habitación más veces de las que quería admitir. Mi mano se quedaba suspendida cerca del pomo de la puerta. A veces la abría, a veces no. Cuando lo hacía, el vacío me golpeaba otra vez, la cama tendida, las cortinas medio abiertas, la silla junto al escritorio ligeramente hacia atrás, como si acabara de salir, como si pudiera volver, pero nunca lo hizo. Pasaron días, luego semanas. Me enterré en la rutina: café, limpieza, trabajo, cena sola, dormir sin descanso, repetir. Pero el dolor no desaparece solo porque te mantengas ocupada. Espera. Y cada noche me encontraba. Pero una tarde, alguien llamó a mi puerta. Y ese golpe en la puerta lo cambió todo. Cuando abrí, Elena estaba allí, mi amiga más antigua. Se veía exactamente como la recordaba. Ojos tranquilos, voz suave. Ese tipo de presencia que hace que una habitación se sienta más segura. Llevaba una bolsa de papel en una mano. «Traje la cena», dijo. La miré por un momento. No tenías que hacerlo. Lo sé. Así era Elena. Nunca dramática. Nunca invasiva. Simplemente estaba ahí. Entró en la casa. El olor a pan caliente y sopa llenó el ambiente. Por primera vez en semanas la casa olía a consuelo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Al principio la conversación fue normal. Trabajo, vecinos, el clima. Entonces me miró. De verdad me miró. «¿No estás bien?», intenté sonreír. «Estoy bien». No me creyó. «Te conozco», dijo en voz baja. Y ese fue el momento en que la muralla se agrietó. No se rompió. Se agrietó. Bajé la mirada hacia mis manos. Ya no sé quién soy. Su mano se deslizó sobre la mesa. La apoyó suavemente sobre la mía. Ese contacto, simple, amistoso. Pero algo en él se quedó conmigo, mucho después de que ella se fuera. Me dije a mí misma que no significaba nada. Pero la siguiente vez que vino, empecé a notar cosas que no debería. Elena empezó a visitarme más seguido. A veces traía comida, a veces vino, a veces nada, excepto a ella misma. Esas noches se convirtieron en la parte del día que esperaba. Hablábamos durante horas, sobre la vida, sobre el dolor, sobre las cosas que a las mujeres nos enseñan a enterrar. Ella me habló de su divorcio, de la traición, de la soledad. Yo le conté cosas que no le había dicho a nadie. La vergüenza, la culpa, la sensación de que mi vida se había derrumbado en algo irreconocible. Nunca me juzgó, ni una sola vez. En cambio, me escuchó. Y a veces me miraba de una manera que me hacía sentir vista. No como madre, no como un fracaso, no como alguien rota, como una mujer. Esa comprensión me asustó.
porque habían pasado años desde que alguien me miraba así. Una noche empecé a llorar. Ni siquiera sabía por qué. Quizá porque llevaba demasiado tiempo guardándolo todo. Elena se acercó, me rodeó con sus brazos y yo la dejé. El abrazo duró más de lo que debía, lo suficiente para que mi respiración se calmara, lo suficiente para que mis pensamientos tomaran un rumbo peligroso. Ese fue el primer momento en que me pregunté, ¿por qué estar cerca de ella se sentía tan diferente? Después de esa noche, todo cambió. Nada evidente, nada que alguien más pudiera notar. Pero dentro de mí, algo había empezado a moverse. Pensaba en ella demasiado. El sonido de su risa, la calidez de su mano, la forma en que decía mi nombre. Me dije que era porque estaba sola. Tenía que ser eso. Pero la soledad no explica la forma en que mi corazón se aceleraba cuando me escribía. No explica por qué me cambiaba de ropa antes de que llegara, o por qué me sorprendía mirándome al espejo. No hacía eso desde hacía años. Una tarde, nos sentamos en el porche mientras el sol se ocultaba. Se veía hermosa bajo la luz que se apagaba. Y entonces un pensamiento cruzó mi mente. ¿Y si esto es más que amistad? Odié ese pensamiento. Lo aparté. Pero una vez que una idea entra en tu mente, no se va fácilmente. Luego, una noche, Elena dijo algo que hizo imposible seguir fingiendo. Estaba lloviendo esa noche. Llegó empapada, riéndose mientras entraba. Le tendí una toalla. Nuestros dedos se rozaron. El momento se congeló. Me miró. Y esta vez lo vi. No era amistad. Era algo más profundo. Algo que había estado tratando de ocultar. «Necesito decirte algo», dijo. Sentí que el estómago se me apretaba. «¿Qué es?» Respiró hondo. «Creo que me he estado enamorando de ti». La habitación quedó en silencio. No podía respirar. Debí alejarme. Debí decir que era un error. Pero no lo hice. Porque en algún lugar, muy dentro de mí, había estado esperando escuchar esas palabras. Y entonces me besó. Fue suave, lento, dudoso. Como si ambas estuviéramos esperando que la otra se detuviera. Ninguna lo hizo. El momento duró solo unos segundos, pero lo cambió todo. Cuando se apartó, ni siquiera pude mirarla. Sentí miedo, alivio, culpa, consuelo y algo más, verdad. Por primera vez en años me sentí viva, no por el beso, sino por lo que reveló, que quizá la persona que creía ser nunca fue toda la historia. Pero a la mañana siguiente, la realidad cayó sobre mí como un golpe. Al día siguiente entré en pánico. Ignoré sus llamadas, ignoré sus mensajes. Me dije que había sido un error, un momento de debilidad, pero cada excusa sonaba más vacía que la anterior. Entonces Peyton vino a verme. Me miró una sola vez y dijo, «¿Qué pasó?» Me quedé inmóvil, porque la gente siempre nota más de lo que creemos. Finalmente se lo conté a alguien. No todo, pero lo suficiente. Y en lugar de sorpresa preguntó, «¿Te importa ella?» La respuesta salió antes de que pudiera detenerla. Sí, esa era la verdad. Ahora tenía una elección, huir de ello o enfrentar en quién me estaba convirtiendo. La llamé esa noche. Contestó al primer tono. «Lo siento», susurré. «¿Por qué?» «Por tener miedo». Su voz se suavizó. «Está bien tener miedo». Fue entonces cuando me di cuenta de que esta historia nunca trató realmente de convertirme en otra persona. Se trataba de finalmente permitirme ser quien había estado evitando. La sanación no siempre se ve como esperamos. A veces llega a través de la amistad, a veces a través del dolor, a veces a través de un amor que nunca imaginamos. No tengo todas las respuestas. Todavía no sé exactamente qué significa esto para mi futuro, pero sí sé esto. Por primera vez en años, ya no estoy viviendo para todos los demás. Por fin estoy aprendiendo a vivir para mí. Y tal vez ahí es donde empieza toda historia real. Si esta historia te hizo sentir algo, dímelo en los comentarios. ¿Qué harías tú si tu vida diera un giro que nunca esperabas? No olvides dar like, compartir y suscribirte
para más historias inolvidables.